Como bien se es sabido, los cultivos y los campos siempre han sido el lugar perfecto para narrar historias de terror, ya que en estos lugares, al ser totalmente vacíos y solitarios, es más propenso a que sucedan muchas cosas. Y ya que estamos dentro de este ambiente, he decidido contarles una historia que me sucedió a mí. Todo esto comienza cuando yo me mudo a un nuevo lugar. Por razones familiares siempre me he tenido que mudar muchas veces a lo largo de mi vida. Y he pasado de un lugar a otro rotando y conociendo muchos lugares que han sido muy bellos. Pero uno de los lugares en los que yo viví mucho tiempo terminó siendo uno de los lugares que más me iba a marcar para toda la vida. Todo esto sucedió en un pueblo, cerca de un volcán. En estos lugares hay demasiada naturaleza. Y a mí me tocó mudarme cuando tenía más o menos 8 años. A mí siempre me encantó ver la naturaleza, los árboles, los animales. Me encantaba salir con mi abuela a recoger leña. Siempre fue mi pasatiempo favorito. Cerca de mi casa había un lugar totalmente descampado en donde habían muchos árboles y en donde habían algunos cultivos de café. Entonces, un buen día decidí que quería ir yo sola, lo cual no fue la opción más coherente considerando que yo tenía al menos 10 años y apenas conocía del lugar, pero decidí hacerlo. Me aventuré hacia adentro y comencé a ver los árboles de café, comencé a cortar pequeños frutos, empecé a caminar a pesar de que me estaba lastimando con muchas hojas. Me gustaba el ruido que hacían y me gustaba que yo estaba sola, pues me transmitía paz. Pero curiosamente, ese día no me sentía tan cómoda en donde estaba. De hecho, me sentía bastante extraña. Sentía como si en vez de estar sola, alguien estuviera conmigo. Pero no era así, yo no estaba sola. Sucede que aunque yo creía que estaba totalmente sola, a los pocos minutos me di cuenta que no era así. Todo sucedió cuando le estaba dando vuelta a un barranco. Estaba muy cerca de la orilla y entonces decidí acercarme un poco más, pues según yo nunca había visto que había en el interior de un barranco y la curiosidad a un niño siempre le mata. Entonces decidí asomarme un poco más, sin darme cuenta que en la parte de adelante habían muchos árboles en la otra orilla y que quizás no era muy seguro para mí estar ahí considerando que estaba sola y ya estaba bastante lejos de casa. De todas maneras decidí acercarme un poco más al barranco cuando mi vista se nubla y me percato de que en los árboles hay algo que se está moviendo. Eso me llamó demasiado la atención en el momento. Me quedé viendo hacia los árboles por un largo rato, esperando ver algo, pero en realidad no lo vi, así que continué en mi investigación del lugar, viendo al barranco, a los árboles, las flores y arrancando algunas flores que me gustaban del lugar. Pero luego de eso me percaté de que realmente había algo cuando vi que en la parte de enfrente del barranco se asomaba una persona detrás de uno de los árboles. Uno a esa edad es demasiado curioso y demasiado ingenuo, y en cuanto yo veo que alguien se acerca, lo primero que me llegó a la mente era que era un trabajador, una persona que estaba cerca o alguien que simplemente estaba de paso, ya que los lugares rurales también son lugares de paso para muchas personas. Simplemente no me asusté tanto y me asomé un poco más para ver qué había cerca del lugar. Pensé que quizás eran personas, quizás un niño igual que yo, entonces me asomé y en realidad lo que vi no fue un niño. Lo único que yo vi cuando me asomé fue que detrás del árbol había una especie de sombra asomándose y viéndome desde el otro lado. Yo en el momento intenté buscarle el razonamiento lógico, como mi mamá siempre me ha dicho. Búscale las razones lógicas a todo para no asustarte, porque yo siempre he sido una niña con mucho miedo, he sido muy miedosa. Me asomé, pero en realidad no vi algo que yo pudiera asimilar a la vida real. Simplemente sabía que lo que estaba frente a mí no era un humano y no me hacía sentir cómoda por la manera en la que estaba. No tenía forma. Puedo decir que simplemente era una sombra y que un bulto sobresalía de su cuerpo, por así decirlo. No era como
su cabeza, pero no podemos decir directamente qué era, porque no tenía ningún tipo de forma. Simplemente me di cuenta de que no estaba sola en el lugar. Y luego comencé a entender del por qué me sentía tan incómoda en un lugar en el que casi siempre me sentía cómoda. Yo no lo pensé mucho. En el momento en el que me di cuenta que esa cosa no era humana, decidí comenzar a correr y a alejarme del lugar. Pero no fue la mejor opción, porque como niña terminé cayéndome y terminé mucho más asustada de lo que ya estaba. De todas maneras conseguí ponerme de pie nuevamente y comenzar a correr a mi casa. De este tipo de situaciones yo nunca se las he contado a mi familia, porque casi siempre sucede que aunque nos pase algo y aunque nosotros juremos que es verdad, la familia nunca lo termina creyendo, porque simplemente creen que los niños son muy creativos, pero a veces los niños pueden ver más cosas que los adultos. Esta experiencia ha llevado mucho tiempo a lo largo de mi vida y siempre que la cuento termino asustándome, pues en realidad fue algo que me sucedió y que viví en carne propia y desearía nunca volver a vivirlo porque fue una experiencia tan traumática. A veces visito el pueblo en donde sucedió esta historia, pero en realidad no me siento tan cómodo porque de todas maneras siento que hay algo en los árboles que continúa viéndome a día de hoy. Y cada vez que lo visito siempre intento mantener precaución y no mantenerme cerca de las zonas donde hayan árboles, porque uno de mis peores miedos es volver a toparme con aquella criatura que nunca supe qué era, pero que sé perfectamente que habita en los bosques, y no solamente en los bosques de ese pueblo, sino en todos los bosques. A veces siento que me sigue y hay veces en las que no me siento tan cómodo con la naturaleza. A partir de este encuentro decidí mantenerme totalmente alejada de los lugares como bosques, porque siento que esta criatura me está observando y prefiero evitar encontrarme una vez más con ella.